Hay algo que los arqueólogos que estudian el Mictlán nunca te van a decir. No porque no lo sepan, sino porque los últimos 3 que lo dijeron en voz alta nunca terminaron su investigación. Esta es la historia de Xóchitl Reyes. Y también es la tuya. Porque lo que ella encontró en los 9 niveles del Mictlán revela algo sobre todos nosotros que hubiéramos preferido no saber. El 3 de noviembre de 2019, la arqueóloga Xóchitl Reyes descubrió algo que no debía existir. Tenía 34 años, cabello negro hasta los hombros y la costumbre de trabajar sola cuando el resto del equipo se iba a dormir. Era meticulosa, brillante y, según sus colegas, demasiado obsesionada con un único tema: los rituales de tránsito al Mictlán, el inframundo azteca de los 9 niveles. Esa noche, en una excavación clandestina en los sótanos del Templo Mayor de Ciudad de México, Xóchitl encontró una losa de basalto negro con un glifo que no correspondía a ningún catálogo conocido. Debajo de la losa, una cámara sellada. Dentro de la cámara, un cuerpo momificado en posición fetal, rodeado de perros de barro cocido, y un códice de piel humana que nadie había tocado en 500 años. Ella lo tocó. Y esa misma madrugada, Xóchitl Reyes entró en coma en su cama de hotel. Su cuerpo respiraba. Pero Xóchitl ya no estaba ahí. Xóchitl abrió los ojos en la oscuridad más completa que había conocido. No era la oscuridad de una habitación sin luz. Era la oscuridad de un hogar donde la luz nunca había existido, donde el concepto mismo de claridad era un recuerdo lejano, casi ridículo. El olor llegó primero: tierra mojada, copal quemado, y algo más dulce y más podrido que no supo identificar. Luego escuchó el río. No el sonido del agua corriendo. Era más parecido al murmullo de miles de voces susurrando al mismo tiempo, todas diciendo cosas diferentes, ninguna dirigida a ella, todas urgentes. Se paró en la orilla de algo que no era exactamente agua. Era más oscuro, más espeso, y se movía como si estuviera vivo. Al otro lado, a una distancia imposible de calcular, había una luz rojiza y mortecina que pulsaba como un corazón. «Tienes que cruzar». La voz venía de abajo. Xóchitl bajó la mirada y lo vio: un perro. Mediano, de pelaje color caramelo, con los ojos completamente blancos. Se parecía exactamente al perro que tuvo de niña. El que murió cuando ella tenía 8 años. El que se llamaba Canela. «Canela», susurró. «Ese no es mi nombre», dijo el perro, sin mover la boca. «Pero puedes llamarme así si te ayuda a cruzar». El perro se metió al río sin vacilar. Xóchitl lo siguió porque no había otra opción. El líquido era frío como el metal y le subía hasta las rodillas, luego hasta la cintura. En algún punto, sintió que algo le rozaba las piernas desde abajo. Muchas cosas. Manos. Dedos que envolvían sus tobillos sin apretar, como si estuvieran saludando. A la mitad del río, el perro se detuvo. «Pregunta», dijo. «¿Qué?» «Tienes una pregunta. Todos la tienen aquí. Si no la haces ahora, no podrás hacerla después». Xóchitl pensó. «Solo un segundo. ¿Estoy muerta?» El perro no respondió de inmediato. Siguió caminando hasta la otra orilla y cuando llegaron, se sacudió el líquido oscuro del pelaje y la miró con esos ojos completamente blancos. «Esa», dijo, «es exactamente la pregunta equivocada». Al otro lado del río, el viento comenzó. No era un viento suave. Era un viento con bordes, como si el aire mismo estuviera hecho de obsidiana molida. Xóchitl levantó el brazo para protegerse la cara y vio cómo la tela de su camisa se rasgaba en finas líneas paralelas, como si alguien la estuviera cortando con bisturís invisibles. El dolor llegó después. Siempre un segundo después, como si el cuerpo necesitara tiempo para procesar algo tan extraño. «No te detengas», dijo el perro. «Si te detienes, el viento te encuentra completamente». «¿Qué significa eso?» «Significa que el viento no te corta el cuerpo. Te corta los recuerdos. Los que te detienen aquí, siguen. Los que te hacen avanzar, los pierdes primero». Xóchitl siguió caminando, inclinada contra la corriente invisible, con los ojos cerrados.
Sintió como algo salía de ella en ráfagas, el recuerdo del olor del café de su madre. El sonido de la voz de su hermano la tarde que se pelearon y nunca se reconciliaron. La textura del códice bajo sus dedos, esa madrugada, antes de que todo comenzara. Cuando el viento mainó, había perdido algo. No sabía exactamente qué. Solo sabía que algo que había estado ahí ya no estaba. Y lo peor era que tampoco podía recordar qué era lo que había olvidado. Las montañas aparecieron sin previo aviso. Eran negras y brillantes, cortadas en ángulos imposibles, y se movían. No de manera obvia, no como algo que pudiera señalar y decir, mira, se está moviendo. Era más sutil que eso. Era que cada vez que Xochitl miraba en otra dirección y volvía a mirar las montañas, estaban más cerca. Un paso. Siempre un paso más cerca. Si te atrapan entre ellas, dijo el perro, no te aplastan. Es peor que eso. ¿Qué hacen? Te muestran lo que eres cuando nadie te está mirando. Xochitl encontró un paso entre dos de las montañas más pequeñas y comenzó a atravesarlo. Las paredes de obsidiana a ambos lados eran perfectamente lisas y perfectamente negras, y en esa negrura podía verse reflejada. Pero su reflejo no hacía lo mismo que ella. Su reflejo la miraba directamente. Y sonreía. No era una sonrisa de reconocimiento. Era la sonrisa de alguien que lleva mucho tiempo esperando, que tiene toda la paciencia del mundo, que sabe algo que tú no sabes y que no tiene ninguna prisa en decírtelo. Xochitl corrió el resto del camino sin mirar los lados. Cuando salió al otro lado, el perro la esperaba. Tu reflejo, dijo el animal. ¿Te dijo algo? No habló. Lo sé. Los que hablan son los peligrosos. Los que solo sonríen, son los que ya ganaron. El frío era de otro tipo. No el frío que te hace tiritar. El frío que te hace olvidar que alguna vez tuviste calor. El frío que convierte el concepto de temperatura en algo abstracto, en algo que le pasa a otras personas en otros lugares. 8 desiertos. Xochitl no podía ver dónde terminaba uno y comenzaba otro. Solo sabía que el suelo era de ceniza fría y que cada paso que daba dejaba una huella que desaparecía antes de que levantara el pie siguiente, como si el suelo rechazara la evidencia de que algo vivo la había pisado. Fue en el cuarto desierto cuando encontró a la mujer. Estaba sentada en el suelo, con las rodillas abrazadas al pecho, meciéndose lentamente. Tenía cabello largo y blanco, aunque su cara era joven. Quizás 30 años. Quizás menos. Llevaba ropa moderna, jeans, una chamarra universitaria. ¿Estás bien?, preguntó Xochitl, aunque la pregunta sonó absurda incluso mientras la decía. La mujer levantó la vista. Sus ojos eran normales. Eso fue lo más aterrador, que sus ojos fueran completamente normales en ese lugar. Llevo aquí 4 años, dijo. O 4 siglos. Ya no sé. ¿Cómo llegaste? Igual que tú. Encontré algo que no debía encontrar. Hizo una pausa. ¿Cuánto tiempo llevas buscando? No estoy buscando nada, dijo Xochitl. La mujer sonrió con una tristeza tan específica que parecía una herida. Todas las que llegamos aquí decimos lo mismo al principio. Se volvió a mecer. El problema es que cuando encuentras lo que en realidad buscabas, ya es demasiado tarde para no quererlo. El perro jaló a Xochitl con suavidad. No hables más con ella, dijo en voz baja. ¿Por qué? ¿Quién es? El perro miró a la mujer un momento. Es la última persona que llegó aquí haciendo las mismas preguntas que tú. Caminó hacia adelante. Ven. Todavía quedan 5 niveles. Aquí el viento no cortaba. Aquí el viento pensaba. Xochitl lo sintió desde el primer momento, no era una fuerza aleatoria. Era algo que la estudiaba, que probaba sus puntos débiles, que empujaba exactamente donde ella era más frágil. Contra el pecho cuando pensaba en su madre. Contra la espalda cuando pensaba en el códice. Contra la cara cuando comenzaba a entender algo que todavía no podía articular. El viento la arrojó 3 veces. La primera, contra el suelo. Se levantó. La segunda, contra un muro de piedra.
Se levantó más lento. La tercera, hacia un precipicio que no había visto venir. El perro la atrapó. Con la boca. Suave pero firme en la muñeca, sin lastimar. Cuando Xochitl se paró al borde del precipicio y miró hacia abajo, vio luz. Una luz cálida, anaranjada, que venía de muy profundo. Y en esa luz, distinguió figuras. Personas. Caminando, hablando, viviendo. Una ciudad entera en el fondo del abismo. ¿Qué es eso?, susurró. Los que cayeron, dijo el perro. No todos los que llegan al Mictlán lo atraviesan. Algunos caen aquí y construyen otra vida. Una vida paralela. Perfecta en casi todo. Hizo una pausa, excepto en que no pueden salir. Xochitl miró la ciudad brillante durante un largo momento. Una parte de ella quería saltar. Esa parte era muy específica, era la parte que estaba cansada. La que cargaba 4 niveles de horror y todavía tenía 5 por delante. La que pensaba que una ciudad cálida en el fondo de un abismo no sonaba tan terrible comparada con lo que estaba por venir. No, dijo el perro, como si le hubiera leído el pensamiento. Xochitl se alejó del borde. ¿Cómo sabes lo que estaba pensando? Porque todos piensan lo mismo aquí. El perro siguió caminando. Y los que saltan siempre creen que son los primeros en tener esa idea. No había cielo aquí. Solo techo de piedra negra y flechas. Miles de flechas clavadas en todas las superficies, en el suelo, en las paredes, en el techo. Flechas de obsidiana con plumas de quetzal que todavía se movían, como si el pájaro siguiera vivo. Flechas que apuntaban en todas direcciones. Flechas que zumbaban aunque estuvieran quietas. Y cada tanto, sin aviso, sin patrón, una flecha nueva salía de algún lugar y cruzaba el espacio. El truco, dijo el perro, no es esquivarlas. ¿Cuál es entonces? Entender a quién le pertenecen. Xochitl lo miró sin comprender. Cada flecha en este lugar fue disparada por alguien que te deseó mal mientras vivías. O que te desea mal ahora. Las flechas de desconocidos pasan lejos. Las de conocidos pasan cerca. Las de los que amabas, esas son las que dan en el blanco. Xochitl comenzó a caminar. Una flecha pasó a 1,5 metros. Luego otra, a medio metro. Luego una que le rozó el hombro y que sintió como un recuerdo específico, la voz de alguien diciéndole que ella nunca llegaría a nada, que su obsesión con los muertos era exactamente eso, una obsesión, no una vocación. Luego la flecha que le atravesó el antebrazo. El dolor era real y no era real al mismo tiempo. Era más parecida al reconocimiento, entonces era esto. Entonces era verdad. La sacó sin quejarse. No dejó sangre. Dejó algo más oscuro. ¿Quién?, alcanzó a preguntar. El perro no respondió. Pero el silencio fue suficiente. Xochitl olió el 7º nivel antes de verlo. Sangre. Vísceras. El olor de algo muy grande que lleva mucho tiempo sin lavarse y que come carne cruda. Las bestias no eran monstruos de pesadilla. Eso hubiera sido más fácil. Eran animales que Xochitl reconocía: jaguares, coyotes, serpientes de cascabel, murciélagos del tamaño de perros. Pero sus proporciones estaban mal. Sus ojos miraban diferente. Y no tenían hambre de carne. Comen el corazón, dijo el perro. Pero no el corazón físico. El corazón te llora. El núcleo de lo que eres. Lo que te hace ser tú y no otra persona. ¿Y si te comen? Sigues aquí. Sigues caminando. Sigues existiendo. Pero sin saber ya quién eras. Sin saber qué querías. Sin saber por qué llegaste hasta aquí. El perro miró hacia adelante. Muchos prefieren eso. Xochitl atravesó el nivel 7º en silencio, con los brazos pegados al cuerpo, sin mirar directamente a ninguna bestia. Un jaguar con ojos de fuego la siguió durante varios minutos, acercándose cada vez más, hasta que casi pudo sentir su respiración en la nuca. Se detuvo. El jaguar se detuvo. Xochitl se dio la vuelta y lo miró directamente. El jaguar abrió la boca.
Dentro de la boca había palabras, no dientes. Palabras en náhuatl que Xochitl, arqueóloga que había dedicado su vida a ese idioma, entendió perfectamente. Ya sé por qué viniste. Y también sé que todavía no lo sabes tú. El jaguar se fue. Xochitl siguió caminando, con una nueva certeza instalándose en su pecho como una piedra fría. Había algo en esta historia que ella no sabía. Una pieza que faltaba. Una pieza que el Mictlán conocía y ella no. Los ríos del 8º nivel no corrían. Giraban. Eran circulares, concéntricos, 9 ríos dentro de 9 ríos, cada uno más oscuro que el anterior, cada uno susurrando algo diferente. El perro se detuvo en la orilla del primer río. Aquí no puedo ayudarte, dijo. ¿Qué? Este nivel se cruza solo. Los ríos aquí contienen memoria colectiva, todo lo que la humanidad ha olvidado. Si nadas en ellos, ves. Si te hundes, recuerdas cosas que no viviste. Si llegas al centro, el perro vaciló. Era la primera vez que vacilaba. Si llegas al centro, recuerdas la verdad de tu propia historia. ¿Qué verdad? La que necesitas para llegar al nivel 9. O la que te destruye. Depende de quién seas. Xochitl entró al primer río. El agua negra era tibia, casi como sangre, y en el momento en que la cubrió hasta la barbilla comenzó a ver rituales prehispánicos. Sacrificios. Ciudades enteras que ya no existían. Idiomas que nunca habían sido escritos. Secretos que generaciones enteras se habían llevado a la tumba. En el 5º río, comenzó a ver algo diferente. Vio una excavación. Una cámara sellada. Una losa de basalto negro. Una arqueóloga con cabello hasta los hombros que extendía la mano hacia un códice de piel humana. Se vio a sí misma. Y vio lo que pasó después. Lo que ella no había visto porque en ese momento estaba de espaldas, 2 de sus colegas, a quienes había invitado a la excavación clandestina esa noche, intercambiando una mirada por encima de su cabeza. Uno de ellos sosteniendo algo en la mano. Un instrumento. Pequeño. Quirúrgico. En el 9º río, Xochitl entendió. Salió del agua jadeando. El perro la esperaba al otro lado. Ya sé, dijo Xochitl. Lo sé, dijo el perro. No entré en coma. Sí. El silencio entre ellos fue largo y terrible. ¿Por qué no me lo dijiste antes? El perro la miró con esos ojos completamente blancos. Porque hay cosas que el alma necesita descubrir sola para poder tomar la decisión que viene después. El 9º nivel era una sala. Enorme. De techo tan alto que no se veía. Iluminada por braseros que ardían con fuego negro, que daba luz sin dar calor. En el centro, un trono de huesos humanos. En el trono, algo que Xochitl reconoció de inmediato porque lo había estudiado toda su vida. Mictlán Tecuhtli. Pero no era el esqueleto con tocado de plumas de los códices. Era un hombre. Joven. De piel oscura y cabello corto. Con ojos que contenían todo lo que Xochitl había visto en los 8 niveles anteriores: el río, el viento, las montañas, el frío, el abismo, las flechas, las bestias, la memoria. Ya llegaste, dijo, con una voz que sonaba como tierra derrumbándose. Ya llegué, confirmó Xochitl. ¿Y qué quieres? Xochitl había preparado esta respuesta durante 8 niveles. Había ensayado las palabras exactas. Quería regresar. Quería justicia. Quería que los hombres que la habían matado pagaran. Quería. Pero en ese momento el perro, que había llegado hasta ahí con ella, se sentó a su lado. Y Xochitl lo miró. Y entendió que el perro nunca había sido el perro de su infancia. El perro era algo más antiguo. Más específico. El perro era la parte de ella que sabía la verdad y que había cargado ese conocimiento durante todo el camino para protegerla hasta que estuviera lista. Y ahora estaba lista. No quiero regresar, dijo Xochitl. Mictlán Tecuhtli arqueó una ceja. No. Quiero quedarme. Pero no como los que caen en el 5º nivel. No como la mujer del 4º nivel que lleva años aquí.
Quiero quedarme como algo diferente. Hizo una pausa. Quiero ser la que guía. El dios de la muerte la estudió durante un tiempo que no tenía medida. ¿Entiendes lo que eso implica? Implica que nunca vuelvo. Que mi cuerpo en el mundo de arriba se apaga esta noche. Que los hombres que me mataron vivirán sus vidas completas sin consecuencias aparentes. Sí. Y que a partir de esta noche, dijo Xochitl, con una calma que sorprendió incluso al dios, cada persona que ellos amen atravesará el Mictlán. Y yo estaré aquí. Mictlán Tecuti sonrió. Bienvenida, dijo. A las 4:17 de la madrugada del 4 de noviembre de 2019, Xochitl Reyes dejó de respirar en una habitación de hotel del Centro Histórico de Ciudad de México. El médico forense que firmó el certificado de defunción anotó: paro cardíaco. Causa desconocida. Sin señales de trauma. Sus dos colegas asistieron al funeral. Lloraron. Dieron un discurso breve sobre su brillantez como investigadora y lo mucho que la comunidad arqueológica la extrañaría. Esa misma noche, el primero de ellos tuvo un sueño en el que cruzaba un río oscuro acompañado de un perro. Cuando despertó, revisó la fecha en su teléfono. Faltaban exactamente 4 años para el Día de Muertos. El perro del sueño lo había mirado antes de que él despertara. Y había sonreído.